Dios te bendiga mucho. Esta hora quiero saludar a cada uno de nuestros seguidores y hermanos de nuestro canal. Voy a compartir esta hermosa palabra dándole gracias a Dios, nuestro Padre Celestial y Padre de nuestro Señor Jesús. A Él toda la gloria, a Él toda la honra. Vamos a analizar el capítulo 6, Jueces, del verso 1 hacia adelante. La gloria para el Señor. Y la palabra se le bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, sacudían y los ataban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón, profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libraré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché fuera de vosotros. Yo os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No tenéis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el hangar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gloria a Dios. Señor, gracias esta hora. Te presento esta palabra, Padre. Que esta palabra no regrese en vacía, nos estén edificando, aumentando la fe, llenando de fortaleza espiritual. Padre, esta hora que yo sea un mero instrumento tuyo, Señor. Que sea tú, en el nombre de Jesús, pasándome carbón encendido en mi garganta, y que yo esté hablando tu palabra, predicando, enseñando tu palabra con denuedo, con valentía, Señor. Padre, yo sé que tu palabra es que salva, tu palabra es que convence de pecado. A través del Espíritu Santo, tu palabra liberta, tu palabra sana,
Padre, yo sé que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús lanzo la red. Hermano, de la lectura de esta palabra está llena de fortaleza espiritual para nuestra vida. Esta historia, que fue una historia real que vivió el pueblo de Israel, Jehová Dios le había exhortado en Éxodo capítulo 20 al pueblo de Israel, cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. Allí escrito por el dedo de Jehová, cuando allí estaba Moisés en aquel monte, la gloria de Jehová cubrió el monte y humeaba. Y allí estaba escribiendo con su propio dedo en 2 tablas de lado y lado los 10 mandamientos para entregárselo a Moisés, para el pueblo que él había prometido, el pueblo de Israel, de la descendencia de Abraham, que le iba a entregar una tierra que fluye leche y miel. Allí Jehová destruyó 7 naciones paganas, idólatras, para introducir en una tierra a un pueblo que él le había prometido a Abraham, que su descendencia iba a ser grande, numerosa, como la arena del mar, como las estrellas del cielo, y que esa nación él le iba a entregar esa tierra. Hermano, duraron 400, los hijos de Israel duraron 400 años bajo la esclavitud, 430 años bajo la esclavitud del faraón de Egipto, y allí lo oprimía. Pero Jehová escuchó el clamor del pueblo de Israel y le envió un libertador a Moisés a la edad de 80 años, y Josué y Aarón tenía 83. Con mano fuerte Dios lo sacó de la esclavitud del faraón y con 10 plagas lo libertó. Abrió el mar rojo y todos los hijos de Israel, el pueblo de Israel, pasaron en seco. El faraón, cuando venía con su gente de a caballos y su ejército, el mar allí lo ahogó a todos. Dios se glorificó en el faraón y su gente de a caballo. Ahora Dios le había dicho al pueblo que no podían adorar otros dioses, sino al Dios que los sacó de Egipto con mano fuerte, Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el único Dios que hay que servir, que adorar y glorificar, porque Dios es un Dios celoso. Pero ¿qué hicieron el pueblo de Israel cuando llegaron allí a la tierra prometida que entró a través de Josué? Josué le dijo al pueblo: mi casa y yo serviremos a Jehová, buscan ustedes a qué otros dioses que van a servir. Dios le había advertido, cuando le damos la lectura en Éxodo 28, le dijo las bendiciones que iba a tener el pueblo si andaban guardando la palabra de Dios y cumpliendo los estatutos y decretos que Dios había ordenado. Y dentro de los mandamientos estaban que ellos no podían adorar a otro Dios, ni inclinarse tampoco a otro Dios. Así lo establece Éxodo capítulo 20. ¿Qué aconteció? Entonces el pueblo se corrompió, y cuando estaban allí comenzaron a hacer altar a Baal y dioses de acera, y eso provocó a ira a Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Y qué aconteció entonces? Pero ya Dios se lo había advertido al pueblo, que el día que ellos hicieran este pecado, el pecado de la idolatría, que es un pecado que Dios aborrece todos los pecados, pero el pecado de la idolatría es que tú estás adorando a alguien en lugar que le corresponde a Dios, adorando objetos.
¿Qué resulta? Las naciones que estaban en Canaán eran naciones paganas. No creían en el Dios verdadero, el Dios creador del cielo y de la tierra, sino creían y le rendían culto a dioses hechos mano de hombre, dioses, estatuas hechas de madera y de acera y de yeso. Hermano, porque la ignorancia del hombre es una cosa grande. Como una persona le va a rendir culto y se va a postrar y va a adorar una estatua de yeso, una estatua de madera, un objeto que hizo otro hombre diciendo que es Dios. Dios aborrece el pecado de la idolatría. ¿Y qué pasó? Dice aquí que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y Dios lo entregó en manos de Madián. ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuál fue la cosa mala que hicieron los hijos de Israel? Fue que hicieron un altar y edificaron allí a Baal y otro, una dios que hicieron de acera. Eso fue lo que provocó que Dios lo entregara 7 años en manos de los madianitas. Aquí está la consecuencia del pecado. Dice la palabra, Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Hijo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios le había dicho también en Levítico capítulo 26, verso 1, le digo al pueblo de Israel, no haréis para vosotros ídolos, ni cultura, ni los levantaréis estatua, ni pondréis en nuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ya Dios se lo había dicho, además en Éxodo capítulo 20, y también Éxodo, Deuteronomio capítulo 28, sobre la consecuencia de la desobediencia del pecado si el pueblo iba a adorar, inclinarse a imagen, adorar otros dioses. ¿Cuál era la consecuencia? Dice, Éxodo capítulo 20, versos 3 al 6, dice la palabra, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí está lo que Jehová Dios le había dicho al pueblo de Israel. Prohibir de hacer estatua de yeso, inclinarse para adorar, porque Jehová es un Dios celoso y no comparte su gloria. Por eso cayeron como 3,000 cuando Moisés estaba y allí Josué recibiendo Moisés los 10 mandamientos. Aarón tenía el pueblo y el pueblo se desesperó porque duró mucho recibiendo allí Moisés la presencia de Dios, los 10 mandamientos. Fabricaron un toro de oro y decir que ese era el Dios que lo sacaron a ellos de Egipto, la idolatría. Jehová se airó, iba a destruir el pueblo, pero Moisés intervino y le pidió al Señor que se recordara de la promesa que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que no lo destruyera, porque iba a decir la gente que lo sacó de Egipto y no lo pudo entrar y perecieron en el desierto. Pero como quiera, allí se armó una matanza entre uno con otro y cayeron como 3,000, porque la paga del pecado es muerte. Pero vemos aquí entonces los hijos de Israel, por la causa del pecado de la idolatría, fueron entregados en manos de los enemigos. Madián, allí los enemigos
lo oprimían, todo lo que sembraban, todo lo que cosechaban, todo venía Madián con toda su gente y sus animales, todo lo destruía. Allí dice la palabra que eran oprimidos, el pueblo de Israel estaba sometido a la pobreza por causa del pecado de la idolatría. Eso es la consecuencia del pecado, muerte física y muerte espiritual. Pero Dios tuvo misericordia de este pueblo y el pueblo clamó a Dios y Dios escuchó la voz del pueblo. Le mandó un ángel y le envió un mensaje recordándole de dónde Dios lo sacó a ellos. Y le dijo también qué fue lo que Dios le había dicho a ellos cuando los sacó de Egipto de la mano del faraón. Aquí el ángel le dijo, recuérdense, y le voy a dar lectura al verso 10. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no teméis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Dios le dijo, cuando habiten la tierra de Canaán, allí donde estaban los amorreos, que eran paganos, y por eso Dios los destruyó, porque eran idólatras. Allí le destruyó 7 naciones. ¿Y qué aconteció? Dios le envió el ángel, le está recordando qué fue lo que Dios le dijo en la ley. Pero entonces ellos no obedecieron la palabra de Dios. Cuando Adán pecó, vamos a ver la consecuencia del pecado. Dios les dijo a Adán, de todos los árboles del huerto podrá coméis, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comeréis de él, porque el día que comiere, ciertamente moriréis. Y vemos que la serpiente tomó a la mujer y le engañó con la palabra. Esto está, le vamos a dar la lectura. Génesis capítulo 2. A la altura del verso 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Estas fueron las palabras que Dios le dijo. ¿Qué pasó? Para que usted vea que la muerte, el pecado trae consecuencias, que es la muerte. Cuando Satanás tomó la culebra y con la palabra engañó a Eva diciendo que podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y no iban a morir, entonces la mujer tomó del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, comió ella y también le dio a Abraham. Ahí entró el pecado. ¿Y cuál fue la sanción que Dios le dio al hombre? Sancionó la culebra, sancionó a la mujer y sancionó al hombre. ¿Cuál fue la sanción que Dios le dio al hombre? Génesis capítulo 3, verso 17 al 19. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espino y escardo te producirá, y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan
hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Gloria a Dios. Vemos aquí cuál fue la consecuencia. Primero fue que Adán escuchó la voz de su mujer. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, sin embargo, no escuchó la voz de Dios, porque Dios le dijo que el día que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, iba a morir. Pero él no le hizo caso a esa palabra y escuchó la voz de su mujer. Entonces, Dios le dice al pueblo aquí, Jueces capítulo 6, verso 10, pero no habéis obedecido a mi voz. El peligro de no obedecer a la voz de Dios, a la palabra de Dios, trae consecuencias negativas para nuestra vida. La desobediencia de la palabra de Dios trae consecuencias. Y vemos aquí, producto de la desobediencia de este pueblo, porque se fueron a adorar a Baales, dioses hechos de madera y de acera, estatua. Dios lo entregó 7 años en manos de los enemigos que lo oprimían, y la pobreza lo tenía en un estado de miseria abrumadora. Vivieron 7 años oprimidos en manos del enemigo por la desobediencia de la palabra de Dios. Hermano, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Dice la palabra que Cristo vino a morir por el pecado de nosotros para darnos vida, y que Cristo viene. Pero muchos no le hacen caso a esta palabra, no escuchan la voz de Dios. Ven a Cristo, arrepiéntete de tu pecado, cree en Jesús, porque Él viene, Él murió, Él resucitó y está a la dieta del Padre. Pero muchos dicen, muchas falsas doctrinas, muchas corrientes, dicen que Cristo, como dijeron los seduceos, que no hay resurrección de los muertos. Hay muchos que entienden que Cristo no murió, que no, que eso fue una fábula, que Cristo no es el Hijo de Dios, que Cristo no fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, como lo establece Lucas en su capítulo 1, verso 35, sino que Jesús fue hijo de María y de José, pero el Padre de Jesús es Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra. Pero muchos no creen esta palabra, no creen en la resurrección, no creen en Jesús, no creen de que Él murió y resucitó y que viene, sino que todo esto es fábula. Sin embargo, todo esto es real, porque la prueba está ahí indubitable. Los discípulos dan testimonio de que andaron con Jesús, comieron, bebieron, que Él resucitó y luego se le apareció a más de 500 hermanos que testifican. Ahí están toda su tumba, que está vacía, que resucitó al tercer día y que se fue en la nube y que viene con gran poder de gloria, que Él murió por el pecado de todos nosotros. Pero tenemos que creer en esta palabra para poder recibir, y que después de la muerte hay vida eterna en Cristo Jesús para todo aquel que cree en Él. Juan 3:16. Y esto vino a ser por amor, por la misericordia. Pero la desobediencia y no creer en la palabra de Dios trae consecuencias negativas en nuestra vida. Ahora bien, Dios es un Dios de misericordia. Dios no condena, no mata a un pueblo sin darle la oportunidad del arrepentimiento. Los juicios de Dios son grandes, pero antes de que Dios ordene un juicio, la ira de Dios le da la oportunidad al ser humano de salvar su vida. Y por eso estamos predicando el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la salvación, el Evangelio de la nueva, que hay vida eterna en Cristo Jesús.
y que Él vino a buscar y a salvar a todos los que estaban perdidos, como dice la palabra en Lucas capítulo 10, verso 19. Ahora Dios envía un ángel y le recuerda al pueblo de dónde Dios lo sacó y que como Dios, la gloria para Dios, la había libertado de la mano de esclavitud. Ahora el ángel visita y Dios le envía y ya encuentra un joven que le llaman Gedeón, donde él estaba sacudiendo el trigo en el hangar para esconderlo de los madianitas. Es el verso 11, Jueces capítulo 6. ¿Qué aconteció entonces? En el verso 12, Dios vio a este joven que era un joven valiente y un joven esforzado y valiente. Le dijo que Jehová estaba con él. Ahora, verso 12. Gedeón, siendo hebreo, porque su padre era hebreo. ¿Qué aconteció? Su padre había edificado un altar a Baal y al lado le puso una imagen de acera. Por eso fue, oiga bien, siendo un hombre hebreo, óigase bien, ¿cuál fue el pecado de la idolatría? ¿Cuál fue el pecado? ¿Por qué fue Dios que lo entregó 7 años en manos de los enemigos? Y vamos a darle la lectura. ¿Qué había allí? ¿Por qué Jehová Dios se airó contra el pueblo? Un pueblo de Israel, el padre de Gedeón era israelita y había hecho un altar a Baal y a una imagen de acera. Todo el pueblo de Israel y todos los que habitaban ahí, idólatras, estaban rindiéndole culto a Baal, una estatua hecha de madera y otra estatua hecha de acera. Entonces Jehová Dios le dice a el hijo, que es Gedeón, el muchacho, que destruyera el altar que había hecho su padre a Baal y a la imagen. Este joven, cuando Jehová le da la noticia que Jehová está con él, dice, pero ven acá, ¿cómo que Jehová está conmigo y con nosotros? Y mira cómo los enemigos nos tienen oprimido aquí. ¿Cómo es esto? Y Jehová le dijo a través del ángel, dile que Jehová, yo estoy contigo. Pero este joven le pidió señales a la gloria para el Señor, a Dios, que le demostrara que Dios estaba con él. Tomó un vellón y le dijo, si el agua se rodea el rocío por todos lados y el vellón en el medio no se moja, yo sé que tú estás conmigo. Y le dijo, Señor, discúlpame. Volvió, le pidió otra señal. Que el vellón, cuando lo exprimió, botó todo el agua y donde estaba la tierra, todo estaba seco. Pero ¿qué aconteció? Dios lo complació para demostrarle a él que ciertamente Jehová estaba con él. ¿Qué hizo entonces este joven? Dios cogió 10 hombres, siervos. La gloria para Dios. Y allí destruyó, no lo hizo de día porque tenía miedo a la familia de su padre y al pueblo. Y agarró 10 hombres y destruyó el altar que su padre le había hecho a Baal, un dios de madera, y destruyó la imagen de acera que estaba al lado de Baal. Con 10 hombres hizo esto. Y Jehová le dijo que tomara un toro
y allí le ofreciera un primero y segundo toro, y allí le ofrecieran el holocausto en ese lugar donde estaba Baal, y que hiciera un altar a Jehová, y ese altar allí le llaman Chalón. Verso 24. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová y llamó Jehová a Chalón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiseritas. Verso 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del acto de tu padre y el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Gloria a Dios. Eso fue el mandato de Gedeón, un hombre esforzado y valiente, un hombre que Dios lo llenó de valentía para que destruyera el pecado que había cometido su padre, porque había hecho un altar a Baal, siendo su padre hebreo. Su padre, su familia desobedecieron a Dios, pero Dios lo escogió para libertar a un pueblo de la idolatría y de la mano del enemigo, a un hombre, a un joven esforzado y valiente. Pero este joven obedeció la palabra de Dios. Dice el verso 26, edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en el lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en el holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Gloria a Dios. Vemos a ver que la imagen de acera, gloria a Dios, le dijo: derriba los altares de Baal y la imagen de acera, y coge la madera de ellos para que vean que no son dioses. Coge la madera de ellos allí, hay un altar. La gloria para Dios. Y hay un sacrificio allí, un holocausto con la madera de esos dioses. Ve que no son dioses nada. Con la madera cogió y quemó. Hizo allí el sacrificio a Dios. Con esa madera de Baal y con la imagen de acera. Verso 27. Y entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas, temiendo de hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Este hombre obedeció a Dios, que debía derribar los altares que había hecho su padre y su familia. Pero él tenía temor a su familia y al pueblo, porque estaban adorando, todos le adoraban. Pero ¿qué hizo? Dios le dio la sabiduría y lo hizo de noche. Entonces por la mañana, dice el verso 28, por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en el holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando, inquirieron, le dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Ay, Dios mío. Ahora el pueblo, cuando se enteró que Gedeón había derribado a Baal, el altar y la imagen de acera que el pueblo adoraba, ahora
todo el pueblo va donde Joás a pedirle que saque a Gedeón de la ciudad para ellos matarlo a piedra, porque Gedeón le había derribado a sus dioses. Entonces, ¿cuál fue la palabra de Joás? El verso 31. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Gloria a Dios. Mire, oiga lo grande que es esto. El padre le dice: mire, usted quiere que mi hijo muera. Mire, ustedes que contienden contra mi hijo van a morir. Pero si ustedes quieren, dígale a su Dios que ustedes adoran, a Baal, que se defienda él mismo. Porque si él es Dios, ¿por qué? Y él tiene poder, ¿por qué dejó que de Gedeón lo destruyera si él es Dios? Si él tiene poder, tenía que prohibir que Gedeón no lo destruyera. ¿Por qué Baal no pelea por sí mismo y tiene que buscar personas para que lo defienda? Es el pecado de la idolatría. No tiene poder sí mismo, no. Ahí está el pecado de la idolatría. No tiene poder porque es algo hecho por la mano del hombre. Fue un madera, yeso, eso no tiene poder. El Salmo 115 habla de esto, porque tienen mano, tienen boca, no habla, tienen pie, no camina. Así son los que le sirven a él. El pecado de la idolatría es una ignorancia. Entonces, ahí el padre le dijo que se defienda él mismo. Entonces, en el verso 32 dice, Jueces capítulo 7, aquel día Gedeón fue llamado a Jeroboam, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando y camparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo enviaron mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarse. Y de Gedeón dijo a Jehová: si ha de salvar a Israel por mi mano, como ha dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviese en el vellón, solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces tendré que salvar a Israel por mi mano, como los ha dicho. Eso es lo que nosotros ya habíamos establecido, cómo el Espíritu de Dios vino sobre quién, Gedeón, y allí comenzó Gedeón a preguntarle al Señor, ¿qué aconteció? Gedeón entonces reunió al pueblo. Eran numerosos los amalecitas y también los madianistas. Enfrentaron a Gedeón, porque Gedeón había obedecido la voz de Dios y había destruido el altar de Baal y Acera, y edificó un altar a Jehová. Por eso fue que comenzó la guerra entre el pueblo de Israel y los madianitas y los amalecitas. Entonces se armó la guerra. Pero Jehová le entregó
la victoria a Gedeón con 300 hombres. Ellos eran numerosos. Primero eran 22,000. Luego Jehová lo dejó en 10,000. Eran 20,000 hombres que tenía el pueblo de Israel para enfrentar a un ejército grande de los madianitas. Pero para que los hijos de Israel no le dieran la victoria a los hombres, Dios le dijo a Gedeón que había que reducir este pueblo y comenzó a darle señales y quedaron en 10,000. Y después también le dio señales, le dijo que lo llevara al arroyo y aquellos que se bajaran a coger el agua lo iba a mandar para su casa, y aquellos que corriendo como los perros lambían el agua, esos eran los hombres valientes. Quedaron entonces como 300 hombres, y con esos 300 hombres acamparon, hicieron 3 enfrentamientos, la gloria para Dios. Y cuando sonó la trompeta de noche, la gloria para Dios, el pueblo tenía en la mano un asta y un cántaro, y con ese instrumento, la gloria para el Señor, lograron la victoria, porque de noche, cuando sonó la trompeta, ellos mismos jalaron la espada y uno con otro se mataron. Los madianitas se mataron solos, y así le entregó Jehová Dios la victoria a Gedeón. Y así lo narra el capítulo 7 de Jueces, del versículo 1 hasta la gloria para el Señor, que no le voy a dar lectura porque es muy intenso. Pero ahí está la historia. Capítulo 7, del versículo 1 hasta el 25. Entonces dice hasta el 25. Y dice: y tomaron 2 príncipes de los madianitas, a Oré, Zeé, y mataron a Oré en la peña de Oré, y Zeé lo mataron en lugar de Zeé. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron la cabeza de Oré y de Zeé a Gedeón al otro lado del Jordán. La cabeza de cada dirigente, de cada escuadrón, pues los soldados de Gedeón le llevaron la cabeza a Gedeón de los madianitas, porque Jehová le entregó la victoria. Hermano, vemos aquí la misericordia de Dios es grande. Cuando uno clama a Jehová, Dios escucha el clamor, se arrepiente Dios y le da la victoria. Pero el pueblo primero tuvo que, producto de la desobediencia, el pecado trae consecuencias, trae muerte, trae pobreza por no escuchar la voz de Dios, porque el enemigo Satanás nos oprime. Tenemos 3 grandes enemigos que nos asedian: la carne, los deseos del mundo y Satanás. Dice la palabra, Juan 10:10, Satanás vino a robar, a matar, a destruir, pero Cristo vino a dar vida y a dar vida en abundancia. Resistí el diablo y él huirá de nosotros, porque el enemigo nos oprime. Pero cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios y no hacemos lo malo delante de Dios, pues entonces lo que vienen son bendiciones espirituales. Deuteronomio 28, Jehová Dios le había dicho al pueblo todas las bendiciones que Jehová le había prometido si ellos guardaban la palabra de Dios, si ellos caminaban con Dios. Pero el día que ellos se apartaron del camino de Dios, tal como Jehová se lo dijo en Levítico capítulo 26, verso 1, que no podían adorar imágenes. También Éxodo capítulo 2, 20, versículo 3 al 6, habla cómo Jehová le decía a su pueblo. Hoy la palabra nos habla a nosotros como los hijos de Dios, que no podemos hacer las cosas malas ante los ojos de Jehová, porque entonces Dios nos entrega en manos del enemigo, y el enemigo es Satanás, y Satanás tiene los juegos pesados.
Satanás vino a robar y a matar y a destruir. Pero Cristo vino a dar vida y dar vida